Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad que hemos nombrado Foro La Microbiología en Prospectiva. Estamos haciendo una transmisión. Este evento es nuestro segundo foro y el título es una transición hacia la transdisciplinariedad. Hoy es 28 de julio de 2021, siendo las 2 de la tarde, iniciamos la actividad. Estamos en la plataforma Zoom, pero también estamos haciendo un evento en vivo a través de el Facebook Live de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Antes de comenzar, solicitamos respetuosamente a todos los asistentes poner de modo discreto sus dispositivos móviles para evitar interferencias durante el evento. De igual forma, les solicitamos mantener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar interrupciones. Saludamos a estudiantes, profesores, estudiantes, empleados no docentes, egresados, jubilados y amigos de la Escuela de Microbiología que nos acompañan en la tarde de hoy. Agradecemos a nuestros conferencistas y a todas las personas que nos acompañan para la Escuela de Microbiología. Este ejercicio de reflexión y prospectiva resulta esencial en el proceso de planeación estratégica para el trienio 2021-2024 y que orientará los proyectos que acordemos desarrollar como comunidad académica. El objetivo de nuestra temática hoy es identificar potencialidades y posibilidades de los procesos de formación inter y transdisciplinares en microbiología. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en este foro a través del Facebook Live de la Escuela de Microbiología o también en el chat de Zoom. Nos pueden ir escribiendo sus preguntas para hacerlas llegar a nuestros conferencistas. Hoy nos acompañan como invitados los profesores Alejandro Mesa Arango, el profesor Carlos Andrés Acevedo Montoya y el profesor Leonardo Ríos Osorio, quien será nuestro moderador. El profesor Leonardo Ríos es bacteriólogo y laboratorista clínico y especialista en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia. Es doctor en sostenibilidad y tecnología y humanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña y además es profesor titular de la Universidad de Antioquia y actualmente es el jefe del Centro de Investigación de la Escuela de Microbiología. Profesor Leonardo, bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias, Diego, por la presentación y en primer lugar también muchas gracias a todos los asistentes a este evento que estamos realizando dentro del marco de la formulación del Plan de Acción de la Escuela de Microbiología. Pues el evento tiene como nombre Transición hacia la transdisciplinariedad para los programas de la Escuela de Microbiología, y para ello hemos invitado a dos personas que consideramos que tienen, no solamente desde el proceso formativo, sino también desde su trabajo, la orientación que les permitiría poder aportarnos mucho en este aspecto. Para eso invitamos a dos personas que, como les menciono, pues voy a presentarlas. En primer lugar tenemos a Carlos Andrés Acevedo Montoya. Él es bacteriólogo de la Universidad de Antioquia. Él es especialista en gerencia de la salud pública y magíster en salud pública y desarrollo social. Ahora me interesa mucho leer un poco sobre su trayectoria, porque creo que esto va a dar pie para entender un poco más la intención que tenemos en este espacio. Carlos tiene una trayectoria de 15 años de experiencia en la implementación de acciones en salud pública en poblaciones vulnerables, con especial énfasis en el marco de los procesos de reintegración y reincorporación de los desmovilizados de los diferentes grupos armados. Es consultor de la Organización Internacional para las Migraciones y el Ministerio de Salud para el diseño e implementación del Plan de Contingencia en Atención en Salud en las 25 zonas veredales que se formaron para realizar el proceso de concentración y desarme de los excombatientes de las FARC. Es consultor de la OIM para la realización del diagnóstico en salud de los 25 municipios donde operan estas zonas son denominadas, no sé si me equivoco, Carlos, son denominadas zonas, espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que era lo que antiguamente se denominaba como zonas veredales transitorias de normalización. Además de eso, Carlos tiene 4 años de experiencia en manejo de procesos de vigilancia epidemiológica en la Gobernación de Antioquia y es coautor de un capítulo en la sistematización de la gestión en salud para las personas desmovilizadas adscritas a los grupos territoriales en Bogotá y Antioquia en los años 2007 y 2016. En el libro Reintegración Comunitaria de Excombatientes en Colombia, una mirada desde lo territorial de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por tu asistencia a este espacio. Pues, profe Leonardo, compañeros y compañeras y asistentes pues a este espacio, para mí es un honor de verdad estar acá con ustedes el día de hoy.
espero pues que lo que debatamos y también de lo que se saque en este espacio sirva para construir esa mejora continua que tienen todos los procesos de aprendizaje. Han sido años de experiencia que ahorita como lo vamos a hablar más allá de la microbiología, y a eso es lo que le queremos apuntar. ¿Listo, profe? Gracias, Carlos. Bueno, nuestro segundo invitado es el profesor Alejandro Mesa, muy conocido por todos ustedes. El profesor Alejandro es bacteriólogo y laboratorista clínico de la Universidad de Antioquia. Es magíster en educación en CINDE en la Universidad Pedagógica Nacional y es doctor en educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, recientemente, hace menos de un mes, diría yo. Profesor Alejandro, bienvenido y muchas gracias por su asistencia. No, muchas gracias a ti, Leo, y por la invitación. Pues para mí siempre es un privilegio y es para mí un gusto siempre poder hablar de estos temas, del desarrollo de la microbiología, de los programas de microbiología, de la escuela. Yo creo que esa ha sido una de mis pasiones durante todo el tiempo pues, en que trabajé en la Universidad de Antioquia. De tal manera que lo que decimos aquí, como mencionaba ahorita Carlos, probablemente no lo que va a abrir es unos canales de, digamos, unas preguntas a las que habrá que echar mano de mucha creatividad para poder responderlas en el futuro mediato. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes y bueno, pues aquí estamos para hablar un poco de lo que es el desarrollo de la microbiología hacia la transdisciplinariedad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, para todos voy a hacer como un contexto muy breve acerca de cuál es la propuesta del trabajo que vamos a hacer hoy en esta discusión. La idea es que vamos a trabajar en 3 momentos. Un primer momento, la idea es que analicemos un poco cómo fue ese trasegar que tuvo la Escuela de Microbiología ya hace unos años en ese proceso de transición desde la profesión hacia la disciplinariedad que se configuró como en el elemento central del proceso de transformación curricular que tuvo la escuela. Iniciando, el profesor Alejandro, la idea es que nos cuente un poco, porque él fue un actor principal de ese proceso. Entonces la idea es contar un poco acerca de las motivaciones, el proceso y qué fue lo que cambió realmente dentro de esa transición que a veces, yo pienso que de pronto con todos los años que van pasando se nos va olvidando un poco ese cambio que tuvimos, y también lo joven desde lo disciplinar que son los programas de la escuela. En un segundo momento hablaremos un poco acerca de cuáles han sido esas características propias de nuestros egresados que los han llevado a desempeñarse en campos muy diferentes a los específicos de la formación en bacteriología y en microbiología, y que no es un asunto tan aislado, es un asunto muy sistemático, se viene dando de manera muy amplia. Acá tenemos el mismo profesor Alejandro y Carlos, son ejemplos vivientes de ese tipo de orientaciones diferentes a la formación original de la carrera. Y un último momento, la idea es analizar un poco esos procesos de evolución disciplinar que hemos venido desarrollando en la escuela, cómo se pueden seguir proyectando hacia nuevas transformaciones y una evolución mayor de lo que tenemos en este momento, más buscando una adaptación a las necesidades del medio, de las problemáticas que estamos viviendo en la sociedad actual, que cada vez son más acuciantes y más complejas. Entonces, intentar llegar a ese punto para poder analizar posibilidades de transformación, de cambio y proyectos que podríamos desarrollar en la escuela. Entonces, para empezar, es importante recordar que la Escuela de Microbiología en los años 90 tuvo un cambio importante. Yo pienso que fue una directriz desde el Ministerio de Educación que llevó a que se dieran cambios importantes dentro de la orientación de los programas de formación, no solo en la universidad, sino en todo el país. Y la Escuela de Microbiología optó por hacer ese tipo de cambios, pensando en la evolución de su programa, intentando llegar de una profesión a una disciplina, pasar de bacteriología y laboratorio clínico a los programas de microbiología que tenemos hoy. Alejandro fue un actor muy importante de ese proceso. Quisiéramos saber inicialmente, Alejandro, tú que estuviste en todo ese proceso, ¿cuáles fueron esas motivaciones? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Y qué fue lo que llevó, no desde el punto de vista técnico en el cambio de lo microbiológico, sino en el punto de vista desde lo disciplinar? ¿Qué fue lo que cambió de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora en los programas de la escuela? Sí, muchas gracias, Leo. Pues así como, digamos brevemente, pues todos, o bueno, yo pienso que la mayoría de nosotros sabe que la Escuela de Microbiología nació en 1958 con el nombre de Escuela de Técnicas de Laboratorio Clínico.
y pues allí rápidamente de 2 años se pasó a 3 años por la complejidad y el número creciente de pruebas de laboratorio que había que realizar. Y digamos que hasta 1976, 1977, realmente habría allí como una centralidad en las técnicas, vamos a decirlo, al servicio de los diagnósticos clínicos en medicina. Ya después, digamos, en esta década, digamos, la década del 80 fue muy importante porque hubo varios cambios de nombre, inclusive de, pues, varios cambios de nominación. Por ejemplo, en el año de 1972 se llamó licenciatura en tecnología médica. Después se llamó en 1976 licenciatura en bacteriología y laboratorio clínico. Y posteriormente se le quitó el nombre de licenciatura, habida cuenta de que en la universidad había una facultad de educación que era la que formaba a los licenciados. En 1979, la Escuela de Microbiología obtuvo, por así decirlo, no, digamos que obtuvo una suerte como de independencia de la Facultad de Medicina, porque ya tuvo una independencia académica y administrativa. Sí, empezó a tener su propia dirección. Entonces, por ejemplo, digamos aquí, ya entre 1980 y 1996, que podría ser otro periodo, hubo una adecuación permanente a las directrices del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional. Y en 1996 se empezó en la Universidad de Antioquia un gran movimiento que tenía que ver con la transformación de los programas académicos, de todos los programas académicos, con el advenimiento pues de todas las gestiones de calidad a nivel del ministerio y posteriormente a nivel del Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, digamos que en 1997 fue, digamos, este año marcó un hito muy, muy importante en la Escuela de Microbiología debido a que se inició el proceso de autoevaluación con fines de la obtención del registro calificado. Entonces se diseñó el documento maestro, eso había que diseñarlo para el Ministerio de Educación Nacional y pues la profesora Raquel Restrepo, una figura me parece que muy importante y muy destacada en el desarrollo de la Escuela de Microbiología, se encargó como de este proceso y de la mano de este proceso arrancó también el asunto de la transformación curricular. Yo creo que el aparejamiento de estos dos procesos dio cuenta de varias necesidades. Por ejemplo, de la identificación, que creo que también fue un hito importante allí, tal vez a mi juicio el de los más importantes de los últimos 20 años, y es lo que tiene que ver con la identificación de un objeto de estudio para la bacteriología y laboratorio clínico. Esto no era la primera vez que se discutía, se venía discutiendo desde hacía mucho tiempo como cuál era la identidad que tenía como disciplina la bacteriología y laboratorio clínico en su momento. Entonces empezó un proceso de identificar, cómo se está haciendo recientemente, identificar como cuáles son los desarrollos a nivel laboral que vienen haciendo los estudiantes que venían haciendo los egresados. Y había muchísimas también en ese momento, digamos, para ese momento había muchísimas formas distintas de ejercer la profesión de bacteriología y laboratorio clínico, en algunas de ellas impensadas, vamos a decirlo, como quizás lo que está pasando con Carlos ahorita, que sería como impensado que eso pudiera suceder, pero bueno, la idea es que aquí, con la identificación de un objeto de estudio, yo creo que eso sí marcó, a mi juicio, una independencia ya no académica, sino una independencia disciplinar dentro del área de ciencias de la salud, porque la identificación de los microorganismos, células, parásitos y analitos del proceso salud-enfermedad, en el proceso salud-enfermedad yo creo que fue muy importante, pero creo que los desarrollos posteriores alrededor del objeto han sido también vitales. Yo creo que la formulación del objeto de estudio, ¿de dónde partió? De que uno de los estándares o uno de los requisitos para la
autoevaluación, en la autoevaluación del programa para o la obtención del registro dentro del documento maestro era la formulación de un objeto. Entonces allí esto nos puso a nosotros pues a un equipo bastante grande, y yo diría que a toda la escuela participó en esto, es a formular un objeto de estudio. Entonces, cuando se formuló este objeto de estudio, que tenía que ver con los microorganismos, células, parásitos y analitos, se vio una cosa que también se venía trabajando desde hace mucho tiempo, y era la posibilidad de la diversificación del ejercicio de la bacteriología. Dentro de esa diversificación del ejercicio de la bacteriología, una de las cosas muy preocupantes en el cuerpo de profesores desde hacía mucho tiempo era el asunto de la empleabilidad, habida cuenta de que no era posible que digamos, el sistema de salud pudiera ofrecer a todos los egresados empleo, aunque hacían falta bacteriólogos y laboratoristas clínicos, no había capacidad del sistema para absorber a todos los egresados. Entonces empezó a pensar en campos emergentes que han dado, digamos, resultado, tal como sucedió con microbiología industrial y ambiental. Cuando se pensó, por ejemplo, en microbiología industrial ambiental, se empezó a pensar que fuera uno de los desempeños del bacteriólogo y laboratorista clínico. No obstante, cuando se vio cuáles eran los campos en los que se desarrollaría, pues fue necesario pensar que elementos como la anatomía, fisiopatología, bueno, fisiología, histología, todo lo del laboratorio clínico humano, pues no haría falta aquí, sino que por el contrario, había que tener otras, algunas materias serían, digamos, en el ciclo básico similares como matemáticas, biología, química, pero de ahí en adelante empezaría la diversificación, de tal manera que cuando se llegara a las prácticas, pues la persona tendría ya toda una formación disciplinar en microbiología, pero con un objeto formal que sería la industria del medio ambiente, así como para el bacteriólogo y laboratorista clínico, ya nombrado como microbiólogo y bioanalista, pues sería necesario ahondar en lo que ya se venía trabajando con mucho éxito en la escuela, y también, digamos que la esencia digamos, el campo en el que se trabajaría, si bien había objetos materiales como los microorganismos, parásitos, células y analitos, estos estarían dentro del objeto formal de la salud. Digamos que aquí hubo varias cosas que fueron, digamos, anecdóticas. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos, el comité de currículo presentó el programa de microbiología y bioanálisis, en donde participaron varios profesores de la Facultad de Medicina. Dos de ellos habían sido, hasta donde entiendo, decanos de la facultad. Ellos habían señalado que microbiología, que bacteriología y laboratorio clínico estaba perdiendo el rumbo, porque, en primer lugar, pues no se había consultado con ellos el aspecto relacionado con la transformación. Recuerdo que eso fue muy sorprendente para la profesora Margarita, que era en ese momento la directora de la escuela, y pues ahí lo que señalamos es que efectivamente nosotros no estábamos perdiendo un norte, sino que estábamos ganando, por así decirlo, otro horizonte. Y es así como pues en la actualidad yo veo que nosotros, digamos, en la escuela de microbiología se ha, digamos, como decimos algunas veces, se ha disparado con la reflexión acerca del objeto. Por supuesto, también con los desarrollos en cada una de las áreas que conforman los dos programas, pero creo que esto ha sido muy beneficioso. Ahorita el asunto es trascender del objeto al sujeto de la formación, como seguramente nos explicará brevemente también Leo. Hasta ahí, si de pronto hay alguna pregunta, pues ahorita la podemos responder. Gracias, Alejandro. Yo creo que eso, lo primero que es importante recalcar de todo eso que contaste es que realmente es adoptar una identidad. Y la identidad a nivel de lo disciplinar obliga a entender que somos sujetos de conocimiento y que tenemos que buscar la forma de entender en primera medida a qué es a lo que orientamos nuestro proceso formativo para que los estudiantes conozcan la realidad, y ya definimos un objeto, una parte de esa realidad,
que es lo que se hace cuando se define un objeto de estudio. Ahora, yo quisiera, como en este punto, preguntarle a Carlos. Carlos estuvo en la transición. Carlos le correspondió ese punto final de las últimas cohortes de bacteriología y vislumbrar después de su graduación el cómo cambiaba la carrera hacia microbiología. La pregunta, Carlos, es, todavía no hablando de tu trabajo actual, sino de cómo percibiste ese cambio. O sea, tú eres un egresado de un programa anterior que tenía una formación específica en lo profesional, que era la intencionalidad, pero viviste todo ese proceso de transformación. ¿Eso en qué te generó a ti en cuanto a tu formación, a tu lectura de tu carrera, y ese cambio en qué medida lo viste como algo realmente diferente a lo que tú habías hecho? Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar, eso fue por allá en 1999, y empezó todo este tema de la divulgación de los nuevos cambios que se venían en la escuela, de los nuevos pensum académicos y también de las nuevas carreras que íbamos a tener. La primera pregunta que nosotros nos hacíamos en esa transición es, bueno, a nosotros como estudiantes al momento de nuestra graduación, ¿en qué nos beneficiaría? Teniendo en cuenta pues que no nos iba a afectar directamente ese cambio curricular, porque íbamos a terminar con el título de bacteriólogo, ¿cierto? Y laboratorista clínico, ¿ya? Pero sin embargo, fueron unas áreas de conocimiento que se empezaron a ver a lo largo de la carrera que muchos las llamábamos como, bueno, ¿y esto para qué? Lo que comúnmente uno conoce como el relleno. ¿Yo para qué necesito saber historia de Colombia? ¿Yo para qué necesito saber psicología? ¿Yo para qué necesito saber constitución? ¿Yo para qué necesito saber salud ambiental? Cosas así, teniendo en cuenta que el enfoque clínico nos hacía solamente estar dentro de una burbuja de lo clínico y nada más. Entonces, empezar a hablar de este cambio para nosotros en el momento que estábamos estudiando la carrera era llenarnos más de claridades, más dudas, porque nos preguntábamos, bueno, ¿y hacia dónde quiere girar la carrera? Si la carrera prácticamente está orientada en su inicio, lo que uno ve pues cuando uno mira los folleticos de cada carrera que tiene su pensum académico, está orientada desde lo clínico, ¿esto qué nos iba a servir en el campo laboral? ¿Ya? Y cuando ahorita empecemos a hablar de, en mi caso particular, ahí es donde me doy cuenta, carajo, estos manes tenían razón. Los que se están inventando esta vaina sí tenían razón en ciertas cosas, teniendo en cuenta la diversidad de mercado y de conocimiento y como el conocimiento así lo exige para la aplicación en el medio, porque uno adquiere unos fundamentos y la carrera sí se los plantea a uno, pero ya el medio te pone las condiciones y ahí es donde uno debe estar preparado para enfrentarse a este tema. Entonces, una vez nos graduamos, nos dieron la posibilidad, venga, si ustedes consideran que con el título de bacteriólogo y microbiólogo es suficiente, por así decirlo, perfecto, se gradúan y arrancan su vida profesional. O, si lo desean, pueden realizar una homologación para obtener el título de microbiólogo y bioanalista clínico. Y yo conozco de mi cohorte, creo que 2 personas que hicieron ese proceso. O sea, hablo de mi cohorte, de los que nos graduamos ese 10 de octubre del 2003, 2 personas lo realizaron. Entonces, ahí yo me hacía la pregunta, ¿para qué carajos hacer esa validación? O sea, ¿qué tenía de importante o de relevante decir que era un bacteriólogo? ¿O qué tenía de importante y relevante decir que era un microbiólogo si al fin y al cabo todos íbamos a terminar metidos en un laboratorio? Esa era la idea inicial, pero como les digo, ahora cuando empezamos a hablar del tema laboral, ahí vemos cuál fue esa diferencia. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que esos 2 panoramas, desde la formulación de la transformación y desde los que lo vivieron directamente, evidencia que realmente, en primer lugar, en los cambios que se formularon a nivel de lo disciplinar, es claro que no impactan de forma inmediata el proceso formativo. Es claro, con esa reflexión que hace Carlos, que esa transformación realmente es un proceso largo que involucra no solamente el cambiar la estructura curricular, sino también el cambiar la forma de pensar de un colectivo. Y eso es un asunto que no se gana de la noche a la mañana, eso pasa por la convicción y pasa por el entender
todas esas transformaciones que creo todavía estamos en ese proceso después de casi 20 años. Entonces, es muy relevante entender, como un primer paso para entender este proceso de lo transdisciplinar, es entender que lo primero que hizo la escuela fue involucrarse en lo disciplinar. Pasar de tener un proceso formativo casi que para el empleo, para aprender a desarrollar, como decía Alejandro, unas actividades en el laboratorio clínico, a una transformación en donde el centro era el proceso de conocimiento de un objeto, que eso también era el elemento paradigmático que estaba involucrado dentro de este proceso de transformación. Y creo que esa reflexión inicial es la que me gustaría que quedara muy claro para todos los que estamos acá, entender ese proceso. Ahora, viene un segundo proceso, y es que cuando se empieza a desarrollar la microbiología, ya a impartir en la escuela, en sus primeras versiones, tanto de microbiología y bioanálisis como microbiología industrial, empieza un proceso de formación de unos estudiantes nuevo, en donde tenemos unas intencionalidades curriculares que se ven reflejadas en el perfil de formación, en el perfil ocupacional, el perfil laboral, que se van dando a medida que se formaron estos estudiantes. Y tenemos luego unos egresados en el medio, y la primera pregunta que nos hemos hecho, ha habido algunos estudios en la escuela de profesores que se han dedicado a mirar un poco esto, es en qué cambiaron esos egresados que están saliendo de estos programas nuevos frente a los egresados de bacteriología que salieron hasta los primeros años del 2000. Esa pregunta acerca de si hubo cambios o no, nos las hemos hecho siempre, porque la pregunta inicial es ¿qué tanto ha impactado realmente esta transformación en lo que estamos haciendo con nuestros egresados? Y si realmente sí se ha dado eso. Resulta que hay un fenómeno que llama mucho la atención, y llama mucho la atención para los que estamos en la escuela, es de ver que tenemos egresados que empezaron desde hace varios años a incursionar en campos de conocimiento y de trabajo diferentes. Pues ayer reflexionábamos algo al respecto y veíamos que en algo tenía que ver lo laboral. Lo mencionó Alejandro ahora. La dificultad del campo laboral para poder absorber a todos nuestros egresados se vuelve una dificultad y hace que muchos de ellos tengan que buscar otras alternativas. Pero también hemos visto que muchos egresados nuestros empezaron a desarrollarse a nivel de posgrados, a nivel de sus trabajos en campos muy diferentes, y lo hacen con mucha propiedad y con mucho posicionamiento frente a esos campos. Entonces ahí es donde viene una pregunta, y quiero continuar con Andrés, con Carlos Andrés. Es porque si ustedes escucharon un poco su perfil, su hoja de vida, se darán cuenta que el trabajo que desempeña Carlos desde que terminó en la universidad está muy alejado de lo que esperaríamos que un egresado nuestro de nuestros programas estuviera desempeñando. Entonces, continúo con Carlos. Carlos, cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora o qué es lo que has venido haciendo durante estos años, pero muy enfocado al asunto de, bueno, ¿y qué fue lo que salió de la carrera? ¿Cuál fue la reflexión que hiciste cuando empezaste a incursionar en esos campos que te hace pensar realmente qué fue lo que te dio la carrera y qué fue lo que no te dio que empezaste a encontrar en otros campos? ¿Cuál fue esa motivación y cuál fue esa orientación que te llevó a escoger ese camino? Bueno, hombre, Leonardo, mira, lo que sucede es lo siguiente. Por esas casualidades de la vida, yo debo reconocer que fue una casualidad. Es una historia hasta lo más de simpática, ¿ole? Imagínense pues que se hizo la rifa de las prácticas que uno realizaba en el pénsul de bacteriología, de los 6 meses que uno hacía la práctica básica y 6 meses después realizaba una práctica especializada. Cuando se hizo la rifa de la práctica básica, obviamente obviamente no, ese día yo tenía que estar y por cosas de la vida y de la juventud no estuve ese día y me quedé sin lugar de práctica. Ya, me quedé sin lugar de práctica, fui a la subdirección donde le dije, venga, es que me quedé sin lugar de práctica, ¿qué voy a hacer? Entonces recuerdo que fue gracias a la profesora Yolanda López, que nos daba salud pública en su momento y que por ella es que me metí en este cuento de la salud pública y les voy a contar cómo inicié desde la salud pública, pasando con desarrollo comunitario, cooperación internacional y construcción de paz. Cuando ya la profesora Yolanda dice, no, es que yo tengo unos proyectos en Bello, en el hospital de Zamora, existe la posibilidad de realizar pues una apertura para un practicante. Yo le dije, perfecto, yo voy para el hospital de Zamora, un hospital de primer nivel de complejidad, quedando pues en una ubicación geográfica en uno de los lugares más alejados pues de la geografía de Medellín, porque eso ya es Bello.
hablo desde el punto de vista desde mi casa, y tenía yo, pues madre, yo por allá, sabiendo que mis amigos pues están en el San Vicente, en el Pablo Tobón, cardiovascular y demás, y yo en Zamora, ¿ya? Cuando yo llego a hacer las prácticas a Zamora, me empezaron pues en la práctica básica, lo típico de lo más común del laboratorio, las tomas de muestra, el procesamiento de cada una de las áreas para el análisis de los diferentes analitos, pero había algo muy común y era el tema de las brigadas de salud. En las brigadas de salud salíamos unos equipos a recorrer los barrios de injerencia de la S. París Acevedo Fontidueño, que así se llamaba, actualmente se llama S. Bello Salud, y uno de los lugares donde recuerdo que me llamó mucho la atención y yo quedé como, ay Dios mío, porque uno a veces no se entera de esa otra Colombia, fue cuando subí a un barrio de invasión, entre comillas, lo digo por no términos despectivos, que se llamaba El Pinar en Bello. Era un barrio donde las casas eran de materiales no adecuados y construidas pues de una manera que ponía en riesgo a todos sus habitantes. A mí eso me dijo, Dios mío, ¿esta gente cómo hace para vivir ahí? Un pelado de 19, 18 años y hacía esos cuestionamientos. Y más que hacer un examen, era también escuchar la historia de cada una de esas personas. Y en ese ejercicio de tome muestra, escuche a la persona, tome muestra y escuche a la persona, es ahí donde yo vengo como a hacer esa reflexión de venga, y nosotros desde lo clínico, ¿qué podemos hacer en lo social? O sea, cómo lo clínico juega con lo social y cómo lo social juega con lo clínico. Entonces, ahí yo me decía, pues en este momento yo no puedo hacer mucho, lo máximo que yo puedo hacer es escuchar bien a la persona, escucharla, tratarla bien, tomarle un buen examen y darle unas buenas recomendaciones posteriores a la toma, como ser responsable con reclamar sus resultados y todo lo demás. Listo. La profesora Yolanda, muy atenta, pues, cómo me estaba yendo, porque era la primera vez que empezamos con esta plaza. Ella me dijo, ve, y a vos no te gusta como la salud pública, es que la salud pública es esto, la salud pública aquello, y ahí donde yo me vengo a encarretar como con este cuento de la salud pública, pero desde un toque pues de lo social. Y yo, vea, esto está como interesante. Termino mi práctica y de esas cosas que vuelvo nuevamente a la clínica en el hospital San Vicente, de Pavón, en el área de hemato-oncología infantil, con el profesor Román, hice mi rotación allá y ahí volví y me encariñé nuevamente con la clínica. Me gustó, me llamó mucho la atención, pero siempre tuve ese ruido ahí que me hacía como en la cabeza, venga, ¿y dónde está la gente? O sea, yo estoy encerrado acá en el laboratorio y siempre me hacía la pregunta, ¿y dónde está el contacto con la gente? Ahí me viene a despertar en mí como esa necesidad de interactuar con la gente, o sea, de interactuar con la comunidad. Bien. Termino, el hospital de Zamora me llaman para hacer un reemplazo, hice el reemplazo y después veo la posibilidad de vincularme con un proyecto con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para un proyecto de monitoreo de tuberculosis en municipios silenciosos. Y ahí empecé un trabajo ya más comunitario, de trabajar en los municipios del nordeste antioqueño, de ir al terreno, de ir a la calle, de hablar con la gente, y ahí es donde nuevamente me vuelvo a encariñar con esta vaina, con la gente. Ya ahí, durante mi experiencia en la gobernación de Antioquia, hago el salto a hacer una especialización en salud pública, me matriculo en el CES y en el CES sigue todo ese tejemaneje de la salud pública y se abre la convocatoria de la naciente Alta Consejería para la Reintegración de Grupos y Personas alzadas en armas de Presidencia de la República, que necesitaban profesionales del área de la salud para realizar atención en salud de las personas desmovilizadas de los diferentes grupos armados, que en ese entonces eran las autodefensas, ¿cierto? Los 35 bloques de autodefensas que estaban surtiendo su proceso de desmovilización. Yo me presento al proceso, ¿ya? Con tan buena suerte que fui elegido, y ahí empiezo todo este tejemaneje también de trabajar por la paz. Me tocó participar en un proceso de desmovilización de un grupo armado que se llama el ERG, que se desmovilizó en el Carmen de Atrato, Chocó, y ahí es donde empiezo yo también a ponerme como nuevas interrogantes. Entonces los nuevos interrogantes es, bueno, ¿cómo desde la salud pública
le podemos aportar al desarrollo comunitario y cómo le podemos aportar a la construcción de paz. ¿Ya? Y ahí empieza la necesidad de saber más sobre conflicto armado, historia de Colombia, escenarios de posconflicto, procesos de desarme, desmovilización y reintegración y reincorporación en el mundo y cómo es esta vaina de los escenarios de posconflicto. Empiezo a estudiar todo esto a nivel mundial, a mirar las experiencias de otros países como Ruanda, Angola, Sri Lanka, las Filipinas, Sudán y demás países, y todo pues el Centroamérica, donde han tenido conflictos armados y donde han tenido procesos de desarme y desmovilización, y también los propios, pues los 8 procesos de desmovilización previos a las autodefensas que surtieron aquí en Colombia, y empiezo yo también a interesarme con eso. Se termina este tema de salud cuando la agencia se transforma en Agencia Colombiana para la Reintegración y me dicen, venga, usted ha estado con nosotros durante todo este tiempo, eso fue en el 2011, concurse para ser reintegrador. ¿Qué era un reintegrador? El reintegrador era el profesional que ejecutaba la ruta de reintegración del desmovilizado en todos sus componentes, desde el componente de salud hasta el componente jurídico. O sea que debía entender todas las áreas del conocimiento inmersas en el proceso de reintegración. O sea, el proceso de reintegración era uno solo, pero era transversal unas áreas específicas o dimensiones que así llama la escuela. Entonces ahí empecé a saber este ser humano empezó a aprender de derecho, de entender los conceptos de justicia transicional en estos escenarios de posconflicto, entender todo el tema de qué es una atención psicosocial para estas personas, entender cuáles son esos procesos formativos o educativos, entender también cuáles son estos procesos económicos, cómo formular un proyecto productivo, ¿ya? Cómo empezar a gestionar con ellos un tema de vivienda, cómo deconstruir y construir con ellos nuevamente un concepto de familia y cómo construir con ellos un asunto de identidad y de ciudadanía. Entonces eran esos retos que le llevaban a un bacteriólogo estar trabajando en esa ruta de reintegración que fue muy enriquecedora. Me tocaron experiencias muy duras y aprendiendo de la gente, pero también satisfacción por lo hecho. 2 experiencias bonitas que les quiero compartir fue la primera. Un excombatiente, ex-FARC, se me acerca y me dice, yo no sé leer. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente, bueno hermano, vea, hagamos de lado un poco lo que está diseñado en la ruta, yo le voy a comprar esta cartilla de Nacho Lee y nos vamos a sentar en nuestro proceso a leer. Y este man aprendió a leer y aprendió a leer, aprendió a realizar las operaciones básicas matemáticas en su ruta de reintegración. Y él en este momento me da las gracias por eso, porque gracias a eso pudo hacer una validación de las competencias básicas de lectoescritura y de las competencias básicas de habilidades matemáticas para que pudiera acceder a un proyecto productivo, ¿ya? Otro proceso que es muy bonito fue cuando un excombatiente de un municipio de Colombia era de esas excombatientes problema, que nadie la quería atender por su grosería. Y me tocó a mí recibir ese grupo y yo le dije, venga, hablemos, conversemos un poco de por qué de tu situación. Me tomé la tarea de entender su situación, de llevar un proceso hasta que ella culmina su proceso y las palabras que me dijo es, venga, tómese una foto conmigo, yo quiero tener una foto con usted, porque usted ha sido el psicólogo, no psicólogo, mejor psicólogo que he tenido. Entonces eso a uno le llena de satisfacción en lo realizado. Después de yo realizar todo este proceso de acompañamiento personalizado a los excombatientes, me dice mi jefe, venga, ¿por qué usted no se postula para ser el asesor de reintegración para Antioquia? Y yo, bueno, pues si usted considera que yo tengo el perfil, hágale, hago el proceso, realizo las pruebas y quedé como el asesor de reintegración para Antioquia, donde era estar en diferentes escenarios políticos y sociales explicando la ruta de reintegración desde todos los contextos, no solamente el contexto de salud. Y ahí es donde empiezo también a construir esa hoja de vida alejada un poco desde la clínica pura, pero miren que ha tenido una transición por esas áreas del conocimiento donde nos damos cuenta de que todo tiene que ver con todo, porque todo en sí es holístico. Entonces,
ahí es donde uno dice, venga, ¿realmente tenemos que ser microbiólogos puros o podemos ser profesionales integrales y a partir de nuestro conocimiento adquirido en la universidad podemos desarrollar un propio conocimiento que nos lleve a armar nuestra propia carrera? Entonces considero que después cuando hacía esas reflexiones, ayer lo hablaba con Alejandro, yo me devolví al pasado. Me volví al pasado y me preguntaba, venga, ¿qué es tal cosa? Y yo decía, ay, Dios mío, soy de investigación, acción participante. Yo lo vi en una clase o si no lo vi, pues no me acuerdo. Y Alejandro me decía, sí lo viste. Y yo, ay, sí, carajo, sí lo vi. Qué pena con usted, profe, pero no me acordaba. Y era volver a desempolvar esos conocimientos que en su momento yo pensé que eran relleno, que en su momento yo decía, a mí para qué carajos me están enseñando si yo lo que quiero es encontrar la vacuna contra cualquier enfermedad, porque yo quiero estar en un laboratorio, y de darme cuenta que como dice mi padre, y mi padre me enseñó trabajo de campo porque él decía, es que ningún conocimiento estorba. Y usted todo en la vida hay que aprender porque usted no sabe los designios y cómo se va a formar su perfil. Entonces ahí me voy dando cuenta que lo que nos decían en la universidad y ese conocimiento que la universidad estaba formulando para tener un campo más amplio era ponernos en una visión panóptica para decir, vea, tú estás acá, este es el conocimiento, esta es la realidad, usted qué es lo que quiere hacer. Entonces yo considero que a partir de la universidad fue que yo adquirí esas competencias de modular qué quería hacer con ese conocimiento y a partir de ahí enfocarme para tener ya una experticia en un tema determinado como que a la fecha tengo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que pues, para todos debe ser un poco esclarecedor el por qué está Carlos acá hoy, hablando de este proceso de transición hacia la transdisciplinariedad. Es evidente por su experiencia que la vida lo ha llevado por un trasegar que le ha permitido acercarse a otros campos de conocimiento para poder orientarlos hacia el desempeño de unas actividades que lo han ido confrontando con su formación. Aquí es donde viene la pregunta difícil para el profesor Alejandro Mesa, por esta razón está acá. Profesor Alejandro, ustedes intencionalmente pensaron que esto iba a pasar con nuestros egresados. O sea, la pregunta es, tenemos un egresado, tenemos un proceso de transición de lo profesional a lo disciplinar, esperando que los estudiantes nuestros aprendan que ya no se desempeñan solamente para hacer cosas en un laboratorio, sino para conocer un objeto, y en eso enfocamos toda la estructura curricular y creo que ha sido muy exitoso. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con todos nuestros egresados que en ese mismo proceso de formación terminaron en campos completamente distintos? La pregunta es, en la estructura curricular que ustedes definieron en esos programas, ¿estaba concebido esta posibilidad? ¿Eso es un asunto que es propio de lo que la carrera hizo y la transformación curricular se formuló? ¿O esto no tiene nada que ver con lo que se hizo? Esa es una pregunta que quisiera entender. Tiene toda la razón, apreciado profesor Leonardo. Pues es una pregunta muy difícil de responder. Una cosa que sí podemos decir al respecto es que, digamos, en el currículo no estaba la intencionalidad de que específicamente Carlos trabajara en procesos de paz, de reintegración y de todo eso. No obstante, yo recientemente, el año pasado, estaba con unos colegas en la universidad el año antepasado, tal vez antepasado, estaba con unos colegas y yo recibí una llamada. Era una llamada de una chica que estaba haciendo, que estaba trabajando en una secretaría departamental de salud. Yo pues no recordaba a la estudiante. Posteriormente, cuando ella me dio como algunos detalles de cómo había sido pues su desempeño allí, de dónde era y todo eso, yo la recordé y dijo una cosa similar a lo que estaba diciendo Carlos Andrés, y era que ella necesitaba que yo le enviara los documentos de desarrollo de la comunidad, los documentos de salud pública, los documentos de desarrollo humano y todo eso, porque iba a trabajar en esa parte de desarrollo humano dentro del equipo de salud de allá de donde ella estaba trabajando. Creo que, digamos, a nosotros también nos han sucedido situaciones similares. En el caso particular, hace también 2 años,
en la facultad del Instituto de Filosofía, me invitaron a dar una conferencia sobre Hannah Arendt, que fue una filósofa alemana de ascendencia judía, para dar una charla sobre Hannah Arendt, ¿cierto? Y yo fui al Instituto de Filosofía, que era la aula abierta de filosofía, y cuando me preguntaron que dónde había estudiado yo filosofía en el pregrado, yo les dije pues, que yo no había estudiado filosofía en el pregrado, que yo había estudiado una maestría y había estudiado, pues, y en el doctorado había hecho una tesis sobre Hannah Arendt. Oh, sorpresa de la persona que me había invitado. Casi que la conclusión que hubo en ese momento es que si él hubiera sabido que yo no era filósofo o que no había estudiado filosofía, porque es distinto ser filósofo a estudiar filosofía, es decir, que no haya hecho la carrera de filosofía, tal vez no nos hubieran invitado. Pero es porque yo creo que son aspectos sui generis que tienen que ver con la ruta que cada uno ha emprendido. Yo creo que, por ejemplo, si esas rutas no hubieran sido emprendidas desde hace mucho tiempo, porque miren, yo recuerdo o sea, yo pienso que situaciones como estas suceden en todos los programas académicos, ¿no es cierto? Pero creo que pueden suceder mucho más, intuyo eso, en donde el sector salud, por ejemplo, como en este caso, no alcanza a absorber como todo el recurso humano formado. Es decir, donde hay más desempleo, probablemente hay más aspectos que no encajarían directamente en estos, digamos, dentro del marco de la formación de bacteriólogo y laboratorista clínico en el área de ciencias de la salud. Por ejemplo, yo creo que pioneros en esto fueron la profesora Beatriz Duque hace muchísimos años y la profesora Raquel, vuelvo a mencionarla, porque ellas estudiaron, entiendo que salud pública, casi que no las admiten en el programa de salud pública de la universidad, pero ellas lograron ampliar mucho más la concepción que se tenía de salud para el bacteriólogo y laboratorista clínico. Y más recientemente ha habido otros desempeños, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que no hubo una intencionalidad en el programa para eso, pero desempeños para que las personas pudieron desarrollar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con laboratorio de alimentos, en entomología, por ejemplo, lo que estaba mencionando ahorita Carlos Andrés, la profesora Yolanda trabajó mucho tiempo en entomología, siendo ella bacterióloga. Y ya no, pues entiendo que es egresada del Colegio Mayor. Desarrollo sostenible, por ejemplo, el caso de Leonardo. Pero también ha habido, por ejemplo, visitador médico, asesor de casas comerciales, en laboratorios clínicos. Y creo que últimamente, por ejemplo, se ha disparado mucho también, como lo conversábamos ayer con Leo y con Carlos, como toda la participación de nuestros egresados en ciencias básicas biomédicas, que esto los puede abrir por caminos que son impensados en el pregrado, ¿cierto? Sí, el posgrado que va a desarrollar el estudiante no es como controlable o previsible, ¿no es cierto? Pero seguramente le habilita todos los conocimientos del pregrado para, le son muy útiles para desempeños, como por ejemplo aquel desempeño quizás que alguno podría llamar un poquito excéntrico de Carlos Andrés. Yo creo que eso se debe también a otros elementos, no solamente el hecho de que se ha trascendido del concepto de salud, digamos, asistencialista, en donde el bacteriólogo y laboratorista clínico cumplía, entre comillas, órdenes médicas, ¿cierto? Y se ha pasado, digamos, a lo que es un concepto más integral de salud, ¿cierto? Y dentro de ese concepto integral de salud, por ejemplo, muchos de nuestros egresados trabajan en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad. Y uno podría decir, todos los profesores, por ejemplo, de la escuela, yo pienso que todos o casi todos, pues están trabajando en docencia, ¿cierto? Solamente para citar como estos ejemplos. Yo creo que hay unos desarrollos no previstos, pero yo creo que una pregunta que habría que responder en esta reflexión sobre currículo tiene que ver con que si digamos, la estancia de los estudiantes en el programa de microbiología
el asunto de hacer todo este tránsito académico que tiene multiplicidad de cosas mucho más allá del plan de estudios, sí, y porque es toda una cultura. El estudiante entra a la escuela de microbiología como bachiller y sale con la cultura de la escuela de microbiología, que viene a sumarse a otros aspectos culturales que el estudiante ya trae. Si la pregunta, insisto, es esta, si digamos este escenario de formación en la escuela de microbiología puede incidir en el hecho de que el estudiante tenga la versatilidad para irse a otros campos no previstos en el plan de estudios o en el perfil de formación. Porque en el perfil de formación nuestro sí es muy amplio, ¿no es cierto? Trabajar, por ejemplo, en procesos de salud. ¿Quién podría decir que lo que está haciendo Carlos no es trabajar en un proceso de salud, entendiendo la salud, digamos, en un sentido muy amplio? Creo que pues esa no fue la intencionalidad del pregrado, porque digamos que los estudiantes trabajaran en cosas muy distintas, pero sí creo que ha habido una intencionalidad y es de abrir la mente de los estudiantes en términos de poder acceder a esos otros campos y tener éxito en ellos, como el caso de Carlos. Yo pararía ahí, pero yo creo que sería un asunto de una reflexión para, digamos, tenerla en uno de estos encuentros académicos que realiza la escuela semestralmente. Creo que sería muy interesante poder hacer algo como eso. Sí, Alejandro, yo creo que hay un asunto que podemos concluir como parte de este segundo momento, y es el hecho de que probablemente, de acuerdo con la reflexión que estás haciendo, eso no haya sido intencional en el currículo que se formuló para este proceso de transformación. Pero hay una cosa que está implícita en ese proceso de transformación que considero yo que que ha sido como la base que le ha permitido a nuestros egresados pensarse desde otros campos, y es la posibilidad de preguntarse sobre la realidad, de cambiar la actitud de pronto de la formación profesionalizante que te enseñaba y te generaba la preocupación por el desempeño en el laboratorio, y enfocarse dentro de este proceso de transformación donde está el objeto de estudio y todo el proceso para aprender ese objeto, a la actitud que le genera al estudiante el hecho de tenerse que preguntar por la realidad. Y yo creo que esa actitud se vuelve estructural a nuestros estudiantes, se vuelven críticos, reflexivos, cuestionan su realidad, y eso considero yo que eso está implícito dentro del proceso de formación, aunque no se pueda desglosar en cursos y en microcurrículos. Sí considero que es parte de la actitud con la que se les forma, y eso me parece que es completamente valioso y termina convirtiéndose casi que en lo estructural de nuestros egresados. Nuestros egresados salen con la actitud de que primero no están subordinados a un profesional como estaba pasando antes en las formaciones paramédicas, y desligarse de eso llevó a que ese estudiante libre se diera cuenta que podía interactuar con cualquier otro área de conocimiento. Pasó inicialmente cuando surgió la investigación en la universidad, cuando los microbiólogos empezaron a vincularse con todos los grupos de investigación de la CIU, y desde ahí ejemplos como el de Carlos Andrés, que se empezaron a vincular a otros campos de la realidad en la cual podían interactuar, y claro, obligaba a ¿qué? A tener que conocer más, a acercarse más a otros campos de conocimiento, y es precisamente eso un ejemplo de un tránsito hacia la transdisciplinariedad. ¿Cuál es la idea de la transdisciplinariedad? Es que dentro del proceso de formación disciplinar, el hecho de que yo tenga que trasegar desde la formación unidisciplinar, solamente se puede dar ese trasegar hacia la transdisciplinariedad cuando el centro no está en el objeto que yo estudio, sino en el sujeto que se forma. Considero yo que esa debería ser como una apuesta de futuro dentro del proceso de la escuela desde lo curricular. Es que nos hemos focalizado muchísimo en centralizar todos nuestros procesos formativos en el aprender ese objeto de la forma adecuada. Y por eso a veces nos preguntamos, yo diría que de forma errónea, ¿qué aporte le hace a la carrera el componente sociohumanístico, pensando en que el componente sociohumanístico no tiene nada que ver con el asunto de cómo conozco el objeto? Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que realmente eso es lo que está haciendo que nuestros estudiantes se den cuenta que pertenecen a una realidad cada vez más compleja, en donde se nos exige a nosotros, no como profesional específico de un área del conocimiento, sino como un sujeto, como un ciudadano, para ponerlo en términos de lo que plantea Alejandro, que está relacionado con ese entorno al cual pertenece. Entonces nuestra obligación ya no es solamente conocer un objeto,
sino ver cómo yo como sujeto que me estoy formando en eso, me tengo que integrar a la sociedad. Y ahí es donde viene el reto. No sé, Alejandro, si lo pensamos desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo sería esa evolución hacia futuro si pensáramos que la escuela está en un proceso de transición que va evolucionando? Cada vez yo diría que es más consistente y ha habido ya estudios previos dentro de la escuela, desde el componente metodológico investigativo, que evidencian que realmente ese proceso de orientación hacia el pensamiento científico ha sido muy exitoso y se evidencia con productos como el número de egresados que están en procesos de posgrados, como el número de artículos y de grupos de investigación que tenemos en la escuela. Y ahí yo diría que hemos evidenciado esos éxitos, pero la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo evolucionamos? ¿Será que esta lectura de lo transdisciplinar pensando en el sujeto será el nuevo escenario al que tenemos que proyectarnos? Yo creo que eso es muy atinado en torno a la reflexión curricular que se ha hecho en la escuela en los últimos 20 años. Y es por esto, porque, digamos, si uno se devuelve hacia, digamos, la escuela de técnicas de laboratorio clínico, uno ve que en la escuela de técnicas de laboratorio clínico era muy importante el conocimiento de la técnica y el desarrollo mismo de la técnica, ¿es cierto? Pero luego de eso vino la necesidad de que el estudiante conociera los fundamentos de la técnica y viera la relación que las técnicas tenían en los estados de los pacientes, para decirlo de manera como muy reduccionista. Pero luego fue necesario que se planteara un objeto alrededor del cual girarían los desarrollos. Y una cosa que hay en los libritos verde y el verde y azul de la escuela es que el propósito que se tuvo en su momento, que creo que sigue siendo vigente, es el de formar ciudadanos con capacidad de desempeñarse y con competencias para desempeñarse como microbiólogos y bioanalistas y como microbiólogos industriales y ambientales. Es decir, que hay tres sectores, que es lo que conocemos como los objetos formales, es decir, aquellos que limitan el campo o aquellos dentro de los cuales están los desarrollos científicos y técnicos de los dos programas. Es decir, esos tres ambientes serían salud, industria y medio ambiente. Y una de las cosas que planteamos también en su momento era la necesidad de construir los planes de estudio de manera curricular. Eso puede sonar como una perogrullada, pero creo que es vital tener en cuenta que el plan de estudio se desarrolla de cara a las necesidades que tiene el contexto, la disciplina, es decir, hacia dónde va. Y aquí una de las cosas que se desarrolló fueron los perfiles de formación. Y esos perfiles de formación estaban, digamos, gravitando entre el objeto de estudio y el sujeto de la formación. Entonces se ve que el sujeto de la formación no solamente requiere aspectos de tipo técnico o aspectos de tipo científico, sino que también requiere unos escenarios que son los escenarios que propicia la escuela de microbiología, escenarios de laboratorio, escenarios de encuentros investigativos. Y una cosa que me parece a mí es que cuando se diseñó el plan de estudios, digamos, no el plan de estudios, sino el currículo, quisiera insistir en eso, ese currículo en su momento lo llamamos la formación integral, un currículo abierto, flexible y pertinente. Esa apertura es la que hace que hoy nos estemos también interrogando acerca del desarrollo disciplinar de la microbiología. Esa apertura, ¿no es cierto? Esa flexibilidad de esa flexibilidad nos está dando Carlos, es decir, que esa flexibilidad existe desde hace mucho tiempo. Y es que una persona pudiera alcanzar su desarrollo profesional por vías distintas, ¿cierto? A las que nosotros mismos hemos propuesto. Y pertinente, pues es que esto tuviera una utilidad para el desarrollo, el progreso del país. Yo creo que hay un elemento que me parece que es importante resaltar en este momento. Y tiene que ver con de qué manera, por ejemplo, el componente metodológico investigativo
ha tenido un gran impacto en la formación de los estudiantes. Y digo esto porque he hablado con el profesor Haibert, quien está preparando un texto sobre el impacto de este componente metodológico investigativo en la formación de los estudiantes. Y es porque ese componente no está solamente ese componente no está solamente en la parte metodológica. Nosotros lo habíamos pensado inicialmente, pues si el estudiante sabe metodología, va a ser investigador, pero después, con el advenimiento de la investigación formativa, vimos que no era esa la idea, sino que el estudiante aprendía metodología en el desarrollo de un proyecto. Proyectos que hoy no solamente son de formación en términos de investigación formativa, es decir, que el estudiante tenga la experiencia de participar en un proyecto, sino de ser parte incluso de ese proyecto. Y es porque se incorporó, digamos, ya no está, digamos, solamente en la margen del componente, sino que está en el centro. Es decir, está en ese centro que es la formación integral de los estudiantes en un círculo abierto, flexible y pertinente, con capacidad investigativa, con capacidad de hacerse preguntas sobre la disciplina, sobre el entorno, sobre sí mismo, etc. Entonces, yo creo que de pronto este otro paso a lo transdisciplinar, centrado ya en el sujeto, ¿cierto? En la formación del sujeto, creo que vendría muy bien reflexionar un poco, pero eso pues será en cuestión del mediano plazo, de lo que tiene que ver con la forma en que el componente sociohumanístico también aterriza allí en el centro y no se queda de pronto en las márgenes. Entiendo yo que por supuesto no está en las márgenes. Cuando hablo de las márgenes, me refiero a que opera como en el papel de contenido, pero sé que no es solamente en el papel de contenido. El estudiante tiene una experiencia a través de eso y esa experiencia inclusive se vierte en su desarrollo profesional mucho más tarde cuando, digamos, aporta en salud pública, por ejemplo, en epidemiología, etcétera. Me refiero más como a la parte, al núcleo de desarrollo humano, en donde habría que generar como otros escenarios allí y otras actividades que dieran cuenta como de la posibilidad de que el estudiante participe mucho más de la cultura, entendiendo la cultura como los valores de la escuela, que se hacen explícitos, digamos, en los documentos de la escuela, pero que creo yo que es muy, muy bueno, sería muy positivo que fueran aquellos con los cuales se compromete a desarrollar la escuela, de tal manera que cuando el estudiante tenga esa experiencia formativa, pues esa experiencia formativa gane esos valores que la escuela tiene y promueve. Sí, Alejandro, yo creo que eso es un asunto muy claro para la escuela, el asunto de que la estructura curricular debe responder a esos retos que le exige el entorno a la universidad misma, al conocimiento. Yo quisiera preguntarle a Carlos, después de esto que estamos conversando y a este punto al que hemos llegado a entender que tu proceso de desempeño profesional después de que egresaste es claramente una orientación muy propia de lo que es la transdisciplinaridad, tener que asumir conocimientos de otros campos para poder incorporarlos en una práctica que está vinculada desde la salud, pero que requiere de esos otros campos. ¿Cuál sería de parte tuya para la escuela en el proceso si yo tuviera que terminar esto convirtiéndolo en un ejercicio esporádico que se va dando por generación espontánea porque a un estudiante le surge, sino que yo lo pudiera incorporar dentro del proceso curricular de la escuela? ¿Qué recomendaciones harías a la escuela? ¿Qué sugerencias tendrías para que desde lo que hace en la escuela, a pesar de que mantenemos todavía el énfasis dentro del conocimiento de ese objeto, podamos fortalecer la formación de ese sujeto, pensando en que ese sujeto se tiene que circunscribir a ese entorno, como tú lo hiciste? Entender que la realidad te exige conocimientos que no se limitan solo a los que el programa que te formaste te da, sino que requieres de otros elementos. Entonces, ¿qué podrías proponerle a la escuela? ¿Qué sugerencias les harías para que lo planificaran y lo incorporaran dentro de sus procesos, no sé si solamente curriculares, sino también del contexto, de los espacios, de la interacción? ¿Qué propuestas podrías hacerle? Bueno, hombre, Leonardo, yo creo que esa pregunta es muy pertinente porque la viví en el aspecto laboral y en diferentes escenarios donde tuvimos la oportunidad de discutir diferentes personas con formaciones distintas
un objetivo específico. Un ejemplo en particular para llegar al punto donde quiero llegar es una vez estábamos diseñando un instrumento para medir la satisfacción de niños, niñas y adolescentes en un proyecto, ¿ya? Entonces uno de los presentes de este evento nos decía, venga, vamos a diseñar este instrumento de esta manera que ellos respondan en este cuestionario con una escala Likert de este tema. Es que esto fue probado por allá en Europa, en la sociedad de yo no sé qué, y yo no sé cuántas, y yo no sé tantas. Bien, y todos pues les gustó como el instrumento hasta que llegó el de la pregunta incómoda. Vengan, ustedes están armando una cosa donde se les está olvidando un tema muy importante, que en esas latitudes la mayoría de niños de esa edad saben leer y escribir. Ustedes ya tuvieron en cuenta que el territorio donde vamos a llevar este proyecto es lo que se conoce como esa Colombia oculta, donde los niveles de analfabetismo están por encima, donde los niveles de desescolarización están en las nubes. O sea, ¿usted qué los hace pensar que el 100% de los niños niños, niñas y adolescentes que son sujetos de este estudio van a responder este cuestionario? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo voy que si la universidad y todos los procesos formativos nos dieran una materia que se llame contexto, sería lo ideal. ¿Y cómo así que contexto? Es que no podemos olvidar que es muy diferente Cundinamarca que Dinamarca, y no nos podemos olvidar que en Colombia es un país diverso y un país multicultural, un país con múltiples problemas en los cuales no podemos desconocer. Considero yo importante que la universidad debe dar esa formación de hacernos entender que estamos en Colombia y que Colombia tiene esto y esto. Y cuando tú salgas, ¿cierto? No es simplemente un concepto de salud que aprendimos por los diferentes pensadores occidentales, sino que debemos de pensar un concepto de territorio y dónde estamos parados. Entonces yo considero que ahí debemos partir desde ese conocimiento. El segundo aporte, y considero también ya muy técnico, muy puntual, y lo he vivido con algunos compañeros. Somos profesionales de la salud y yo conozco colegas bacteriólogos que no tienen ni idea cómo funciona el sistema de salud colombiano, ¿ya? A mí me tocó aprenderlo por esta transdisciplinaridad de entender cómo funciona este tejemaneje del sistema de salud colombiano. Entonces también sería importante, si hacemos parte del sistema de salud, lo mínimo que uno espera es que los que hagan parte de él pues lo conozcan, porque también nos hemos encontrado, y también ya saliéndome un poco de la experiencia laboral, sino ya en la experiencia personal, y muchos de los que escuchan también lo han vivido, que esto es un enredo, ¿cierto? Y que muchos profesionales del área de la salud ayudan también a que se surtan dificultades para acceso al mismo servicio de salud porque desconocen también todo ese tejemaneje. Entonces considero pertinente también realizar como ese acercamiento en que nos orienten a los profesionales que van a salir a terreno. Ustedes van a ser parte de un sistema de salud a los que van a ser del tema clínico, ¿ya? Y no podemos olvidarnos de eso, ¿cierto? Y también, y vuelvo y repito, y lo más importante, contexto, ¿cierto? Estamos en Colombia, estamos en un país con unas dinámicas sociales, políticas y culturales muy diversas. Recordemos lo que nos decían en bachillerato. Colombia está compuesta por seis regiones, la andina, la atlántica, la pacífica, la insular, la amazónica, y cada una con todos sus todo su tejemaneje social y cultural. He tenido la oportunidad de estar desde La Guajira hasta el Amazonas, en diversos lugares, compartiendo con la gente y dándome cuenta de esas realidades, ¿cierto? Y dándome cuenta de esas necesidades y también de proponer esas necesidades a partir de su propio contexto y necesidad. Entonces, ahí ya para cerrar y ya dejarle la respuesta ya bien especificada, contexto, ¿cierto? No sé si ese contexto se pueda llamar historia de Colombia, que yo vi esta materia, pero de historia de Colombia no tuvo nada porque no aprendí nada de historia de Colombia en su momento cuando la vi. Y no sé si se podrá llamar también realidad territorial, algo así, no sé, pero yo sí considero que todos los profesionales, y no solamente los de microbiología, deben conocer en dónde estamos parados.
Gracias, Carlos. Yo creo que es muy pertinente esa reflexión acerca de la necesidad de conocer el contexto, inclusive para hilarlo de la mano de las teorías sobre la transdisciplinariedad. Uno de los elementos fundamentales que se menciona sistemáticamente entre todas las teorías que se han propuesto y las formas de desarrollarla es precisamente el asunto de que todas las ciencias se enfocan a conocer la realidad y cada vez la realidad es más compleja. Cada vez es más difícil fraccionar los fenómenos que hacen parte de esa realidad. Las disciplinas se han formado clásicamente desde la aprehensión de parte de esa realidad para poderla conocer en profundidad, pero en detrimento de desconocer mucho de lo que ocurre alrededor de las otras partes de la realidad que son igualmente complejas. Lo que se nos está pidiendo ahora es que integremos cada vez más esa realidad que tenemos que conocer para poderla intervenir. Un llamado que se nos hace hoy en día desde las teorías de la complejidad y desde la transdisciplinariedad es intentar generar no solamente conocimiento, sino transformaciones de esa realidad. Y lo estamos viviendo desde hace 1 año y medio con esto de la pandemia y todo lo que se nos ha venido, y darnos cuenta que realmente se nos está planteando un mundo distinto, donde cada vez es más compleja la emergencia de todas estas situaciones. Allí donde viene Alejandro, precisamente la pregunta es esa: ¿cuáles serían, desde la perspectiva tuya que has estado con todo este proceso de transformación, cuáles serían unas recomendaciones desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de la perspectiva de lo disciplinar, para que la escuela de microbiología, entendiendo el papel que tiene como un actor dinamizador de esa realidad, qué debería hacer para empezar a sintonizarse con esas problemáticas actuales y esa complejidad que hay en ellas? Es una recomendación ya un poquito difícil, pues, pero creo que sí hay digamos, estructuras o unas ideas macro más bien en las que podría, alrededor de las cuales podría circular como la reflexión. Pues lo primero es lo que has mencionado tú mismo, y es el asunto de la trascendencia, digamos un plan de estudios y ni siquiera de pronto un currículo, sino que estamos trascendiendo hacia una cultura. Parece que la conexión aquí está inestable. ¿Ustedes me están escuchando, Leo? Sí te escuchamos, Alejo. Sí, Alejandro, dale. Okay. Es decir, que miren que digamos esas estructuras, pues nosotros primero pues todos nosotros nos centramos mucho en el plan de estudios. Luego miramos que era necesario trascender el plan de estudios e ir al currículo, ¿no es cierto? Y ya en este momento se está viendo el asunto de ir a la cultura de la unidad académica. Esa cultura de la unidad académica, noción de todo lo que, de todo lo que tiene la escuela, ¿no es cierto? Y eso tiene la escuela, es una cultura, por ejemplo, que es, como toda la cultura, es inaprehensible, ¿cierto? No es posible abarcarla y mucho menos curricularizarla. Es de pronto trascender al asunto de que nosotros estamos pensando en la formación de un estudiante que vaya a servir al país, al desarrollo del país, al desarrollo de su propia persona, ¿cierto? Al desarrollo cultural, entendiendo lo cultural también en sentido muy amplio. Entonces creo que es la trascendencia del currículo a la cultura, ¿no es cierto? Lo otro es que, preguntaba ahorita Carlos, que por ejemplo, digamos, de qué manera, si uno podría curricularizar, digamos, los desarrollos que han tenido los estudiantes a nivel de, digamos, ya como egresados. Yo creo que eso es, digamos, inabarcable, pero sí hay una cosa común entre todas esas, entre todos ellos, y es que la escuela, sobre todo, pues, hablo de aquellas personas que no hicieron otro pregrado, ¿cierto? Y que desarrollaron, digamos, ya su carrera profesional alrededor de su otro pregrado, sino las personas que tienen un pregrado en bacteriología y laboratorio clínico, en microbiología de análisis, en microbiología industrial ambiental, y que están desarrollando actividades de pronto no previstas en el plan de estudios, la idea, o en el currículo. La idea es que eso sí sabemos que lo propició la escuela. Nosotros, y pienso que lo propició el currículo de la escuela. Identificar, por ejemplo, eso como valor. El valor, por ejemplo, de la flexibilidad laboral.
ya no solamente la flexibilidad curricular, sino la flexibilidad laboral, identificarla como valor en los estudiantes nuestros, en los egresados nuestros. Creo que en la trascendencia de ya no pensar tampoco en el sujeto que aprende, ¿cierto? Sino en el sujeto de la cultura que está pasando por la Escuela de Microbiología en un plan de formación, yo creo que incluyendo también, por supuesto, los posgrados, ¿no es cierto? Es decir, porque ellos también forman parte de esta misma cultura. Entonces ya he identificado un valor que yo diría que es un valor nuevo, ¿no es cierto? Y es el valor, insisto, de la flexibilidad laboral. Yo no estoy formando al estudiante para que haga determinada cosa, sino para que él, digamos, tenga la posibilidad de enfrentarse a unos campos inusitados, vamos a decirlo, como el que manifiesta Carlos, y poder decir, sí, yo puedo, digamos, trabajar en esto. Y puedo trabajar en esto no porque eso, digamos, hubo una chispa que hizo eso, sino porque hizo un pregrado que lo habilitó, que lo capacitó, no para desempeñar las competencias laborales allí, sino que hizo que él se formara, digamos, en un campo novedoso que para mí encaja, por supuesto, en la salud integral. Sí, muy bien, Alejandro. Yo creo que como una conclusión importante de esto que estamos mencionando acerca de qué propuestas podría haber, se hace evidente que terminar convirtiendo o instrumentalizando elementos de esta naturaleza que estamos discutiendo no es un asunto sencillo, o sea, no es un asunto de convertir esto en un curso, esa no es la pretensión, pero la pretensión sí tiene que ser el cómo hacemos para que ese estudiante que estamos formando se dé cuenta, tome una actitud autorreflexiva y se dé cuenta que no llega a la universidad a recibir de manera aséptica lo que se les está dando como si estuviéramos llenando un container, sino que estamos esperando que ese sujeto que está llegando a la universidad al mismo tiempo interactúe con esos procesos formativos y se dé cuenta a través de esa relación en qué mundo estamos viviendo. Lo que dice Carlos es fundamental, es saber en dónde estamos, es entender que el mundo es cambiante y que a veces, desafortunadamente, las universidades, yo retomaba un tema ayer, ese asunto de la que dice Ivan Illich, ese pensador de los años 70, que hablaba de que había que desescolarizar a los sujetos. La idea es entender que la universidad no es este espacio físico. Inclusive hoy en día, con esto de la virtualidad, nos hemos dado cuenta de manera más fehaciente de eso. La universidad son sujetos en relación, y es lo que esos sujetos hacen para formarse de manera conjunta. Y allí es donde está el reto de todos nosotros, es entender que no tenemos una función instrumental en la universidad, sino que estamos intentando formarnos y entender el mundo que nos rodea para poder incidir en él. Es formar sujetos para que reflexionen sobre el mundo que los rodea. Creo que es uno de los retos más grandes. Creo que hay que pensarlo bastante porque no involucra solamente el plan de estudio, sino el currículo, como lo planteaba Alejandro, de una manera mucho más amplia y compleja frente a lo que se requiere para la sociedad. Y tenemos que entender que el estudiante se forma no solo dentro de los salones, también se forma en los espacios comunes, con los otros compañeros, en los espacios de socialización que da la universidad. Por eso es tan importante poder volver a la universidad y poder reencontrarnos, porque realmente esos espacios son fundamentales para la formación. Probablemente sacar un diploma al respecto de poder tener los contenidos básicos emitidos por unos cursos está bien, pero el espacio de interacción es el que forma a los sujetos y el que los hace conscientes de esa visión colectiva que debemos tener de mundo que es tan necesaria hoy. Entonces, veo muy valioso ese proceso y creo que es muy importante para los procesos de planificación que estamos emprendiendo en la escuela entender eso. Acá está el director de la escuela. Yo quisiera preguntarle a él, dentro de esa planificación que se espera de la universidad, ¿cómo se entienden estas reflexiones que estamos teniendo acá? O sea, ¿de qué manera considera él como cabeza máxima de la administración de la escuela que estas reflexiones pueden ser importantes y pueden llegar a impactar en lo que para la escuela y para la universidad es fundamental? Buenas tardes a todos y muchas gracias a los invitados pues por aceptar esta invitación y por contribuir a los análisis que nos convocan. Leonardo y todos, pues yo creo que hay dos asuntos que vale la pena considerar a propósito de lo que se ha estado conversando. Lo primero tiene que ver con cuál es la intención, si hay una dirección desde el currículo
o desde la gestión de lo curricular en relación con la formación de los nuevos microbiólogos. Y es claro que si bien hay asuntos que quedan explícitamente establecidos o al menos anticipados en relación con el perfil, el propósito de formación, otros elementos del macrocurrículo en relación con la formación de los estudiantes, también hay otros asuntos que de alguna manera o se escapan al currículo o se generan a partir de dinámicas más espontáneas según las decisiones de vida de cada estudiante, luego de cada egresado, ¿cierto? Es decir, lo que quisiera resaltar con esto es que debemos reconocer que hay un componente importante asociado a esas dinámicas individuales que hacen que esto que sembramos a través de la gestión curricular genere unas cosechas que sean incluso impensables para quienes hacen la siembra inicialmente. Yo creo que eso debe ser una reflexión de la que partamos también en el proceso de planeación, porque pues evidentemente hay principios curriculares como el de la libertad de aprendizaje, el de la flexibilidad, incluso el de la transdisciplinariedad, que es parte de lo que nos convoca hoy. Es muy importante asegurarlo y protegerlo para que esas condiciones puedan emerger efectivamente de manera espontánea, ¿cierto? Y lo segundo, creo pues que ya tendrá que ser un análisis que en detalle hagan el comité de currículo, el comité de planeación y las instancias que le correspondan, es que lo que sí se proyecte de manera intencional o conducida, definitivamente no tiene que agotarse solo en la creación de proyectos curriculares o de cursos. Yo creo pues que hay elementos interesantes que ya nos planteaba, por ejemplo, Carlos Andrés, en relación con la posibilidad de abordar, incluso, por ejemplo, a través de un curso, el tema de contexto con enfoque territorial, pero más allá de si queda en un curso, en un proyecto curricular, habrán otros momentos y otros espacios dentro del currículo donde puedan incorporarse estas intenciones. Diría, Leo, básicamente, pues resaltaría básicamente esos dos asuntos en relación con lo que nos han presentado hasta el momento. Sí, inclusive Ricardo, yo pensaría que hay algo que también es importante en los planes de acción institucionales y es entender que la universidad viene generando nuevas políticas. Y esas políticas que genera la universidad también no tienen la pretensión de generar un marco normativo institucional, sino también de ver de qué forma se convierten en filosofía para cada unidad académica. Ejemplo, tenemos una política muy reciente de responsabilidad social, que tiene más o menos un año, año y medio, y nos está empezando a hablar de impactos de la universidad, de cómo la universidad no se debe evaluar por productos, sino por transformaciones del entorno. Y en ese sentido, el estudiante que ingresa a la universidad se transforma dentro de la universidad. Y esas transformaciones que ese sujeto sufre son parte de lo que la universidad logra impactar en él. Y lo que él logra impactar en la sociedad será producto de lo que la universidad logra transformar. Entonces yo considero que sí debemos empezar a pensarnos desde la complejidad que involucra todo esto. No es un asunto, como mencionas, simple de convertir en plan de estudios y en microcurrículo algún tema, sino que pienso que esto aborda elementos mucho más macro de toda la escuela. Alejandro lo mencionaba como el asunto de la cultura institucional, la cultura de la escuela, y debería haber una cultura de la universidad. A la universidad se le pide hoy en día que se vuelva un actor cada vez más activo frente a lo que está ocurriendo en el entorno. Y a veces nos vemos muy limitados porque nos vemos atados para saber qué hacemos, inclusive con personas que invaden la universidad y no sabemos qué hacer. Entonces tenemos unas dificultades que tenemos que aprender como a trabajar, a reflexionar sobre ellas para poder intentar incidir realmente en transformaciones reales del entorno. Eso es como la cláusula. Si me permites, en relación con esto último que expones en la intervención, yo creo que, insisto, sobre todo para el Comité de Currículo y de Planeación, que harán pues como unos análisis iniciales ya para presentar a las diferentes audiencias de la escuela, hay una idea fuerza que me parece que resume muy bien lo que pudiera orientar ejercicios de direccionamiento estratégico en la escuela, al menos en los próximos 3 años. Y lo planteó precisamente el profe Alejandro, y es que entendiendo la importancia del objeto de estudio y de que una disciplina científica o disciplinas científicas como las nuestras tengan objeto de estudio, en el tema de lo curricular, el centro no debería estar
en el objeto que estudio, sino en el sujeto que estudia ese objeto, ¿cierto? Entonces yo creo que esa premisa que él recogió en algún momento de su presentación está muy en sintonía con esto último que estás diciendo y desde mi punto de vista nos da definitivamente pistas en el ejercicio de planeación estratégica que ahora nos convoca a la hora de pensar lo curricular. Sí, Ricardo, yo creo que la reflexión más importante para nosotros en este momento es que tenemos que empezar a ser como muy receptores de lo que ocurre en el entorno para poder generar condiciones nuevas y ciudadanos nuevos, como lo plantea Alejandro. Alejandro, hay una observación que hace el profesor Alonso Jaramillo que no está, quería como que lo encadenaras un poco con lo que ibas a mencionar. Él habla del currículo oculto. Yo sé que tú tienes una reflexión acerca de lo que es este tal currículo oculto, para que lo mencionaras un poco. A la pregunta de Alonso es, la formación integral está además inmersa en lo que algunos pedagogos denominan el currículo oculto, actitudes y valores. ¿Cuál sería la conexión entre esto que estamos discutiendo y ese concepto de currículo oculto que menciona Alonso? Yo creo que mucho de currículo de educación, digamos como algo en lo que haya desarrollos pues, que yo conozca de lo que, de lo que se denomina currículo oculto. Tal vez, digamos, se ha cambiado un poco el vocablo y se habla como de currículo no explícito, porque todo forma parte del currículo, aún aquello que no es intencionado forma parte del currículo, ¿cierto? Digamos, el currículo oculto no tiene la intencionalidad de ocultarse, sino que el currículo oculto fundamentalmente, digamos, a mi juicio, lo que venía diciendo es aquellas cosas que no están dentro de las actividades, dentro de los objetivos o dentro, digamos, de los propósitos de una organización educativa, ¿cierto? Pero yo creo que ahorita que de pronto puede sonar un poco abstracto el asunto de persona, de centrar, ya no como decía el profe Ricardo, director, de centrar, digamos, ya no en el plan de estudios o en el objeto de estudio, sino en el sujeto que se está formando. Creo que eso puede sonar un poco abstracto en este momento, pero creo que asimismo el abstracto sonaba hace unos años el objeto de estudio, ¿cierto? Y hoy el objeto de estudio es algo que forma parte del desarrollo de la escuela y asimismo en un futuro cercano yo aspiro a que sea también en ese sentido de la formación del sujeto, ¿cierto? De ese sujeto en la escuela de microbiología que es digamos, un ciudadano que se está formando en la escuela, no alrededor de cursos y de estrategias de formación ciudadana, sino inmerso en la cultura de la escuela, en donde hay unos valores ciudadanos que, insisto, son los que desde el currículo o desde los comités se están estableciendo como los valores de la escuela, para ser vividos en la escuela, más allá de pronto de colocarlos como si hubiera alguna unidad académica, de ponerlos en las escalas, de ponerlos en todas partes. Más allá de eso es promoverlos y vivirlos dentro de la comunidad académica de la escuela, de tal manera que incluso no haya que enseñárselos en un espacio curricular a los estudiantes, sino que los estudiantes vivan esos valores, ¿no es cierto? Y uno de ellos, como decíamos ahorita, es el valor, digamos, de la flexibilidad profesional, en el desarrollo profesional. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. No sé, yo quería saber si de pronto dentro de las asistentes hay preguntas, observaciones, comentarios al respecto de esta discusión, aclaraciones que se quieran hacer, aprovechando que están acá nuestros invitados, el director, y los podamos discutir. Para adelantarme, le voy dando desde ya las gracias a Alejandro y a Carlos por su asistencia. Para la escuela es muy importante este tipo de reflexiones. Yo considero que la vida de la universidad es la permanente reflexión acerca de lo que somos. Lo dice la política de responsabilidad social. Tenemos que ser autorreflexivos, o sea, estarnos revisando permanentemente porque la sociedad nos exige cambios, porque la sociedad cambia y cada vez a pasos más acelerados como lo estamos viendo ahora. Entonces,
pues unas gracias desde la escuela para ustedes dos y por su participación. No sé si tendrán unas últimas palabras para nosotros, para la comunidad académica de la escuela que está conectada, un mensaje final de lo que hemos discutido. Profe Leonardo, muchas gracias, al profe Alejandro, a Carlos también, muchas gracias al profesor Ricardo, el director de la escuela, gracias por acompañarnos. A mí me surgió una duda, es con todos esos cambios que hemos tenido en la escuela, ¿cómo podría llevarse a cabo una apuesta como a un reconocimiento internacional, como a una homologación internacional, o cómo se ha venido realizando esto, o cómo podríamos llegar a este reconocimiento a nivel mundial? No sé si de pronto podría, yo pienso que aquí, dentro de las personas que veo aquí, hay personas con mayor capacidad que yo para responder a esta pregunta, pero me aventuro como a señalar lo siguiente. Dentro de la internacionalización de los programas de pregrado y de posgrado, digamos que hay unas rutas que yo creo que han sido muy difíciles para la universidad, en la medida en que, pues, por ejemplo, aspectos como, incluso no solamente sino aspectos como la doble titulación, ¿cierto? Aspectos como el doble grado, digamos, han sido un poco lentos, de pronto, en la universidad, en lo que yo conozco. La internacionalización yo creo que va a tomar el cariz de la internacionalización, yo no sé si de los currículos, o más bien la internacionalización del desarrollo de las competencias, ¿cierto? Digamos que eso son escenarios que se vienen dando con mucha, digamos, de manera emergente en los últimos tal vez 4 o 5 años. Y una de las cosas que hay es que, digamos, tendría que haber una agencia, hasta donde yo entiendo, pero entiendo también que de pronto pues en la escuela eso se viene trabajando, o pienso que se está trabajando. El asunto es este, es que, digamos, habría como unas agencias internacionales que son las que calificarían finalmente, digamos, tendríamos que someternos más allá del Consejo Nacional de Acreditación y del Ministerio de Educación a agencias internacionales de reconocimiento. Pero insisto en que, digamos, mi conocimiento de esto pues no es más allá de lo que no es muy profundo. Hay alguien que está pidiendo la mano allí, que dice M90DJQ. Hola Alejandro, soy yo. Es que no sé por qué no apareció mi nombre. Buenas tardes. Hola, ¿qué más? Sí, adelante. ¿Sí me escuchas bien? Álvaro, sí. Sí, Álvaro López, sí. Sí, adelante. Hola. Qué pena, no sé por qué no aparece mi nombre allí, pero en fin, muchas gracias a los profes, y yo quería hacer un comentario, más bien una pregunta, consideración de la charla de hoy. Es, por supuesto, como coordinador de posgrados, es evidente hacer una pregunta en este aspecto, ¿cierto? Son dos cosas. Uno, ¿cómo consideras, Alejandro o Carlos, cómo debe ser la apertura de nuevas líneas dentro del posgrado, tanto sea maestría o doctorado, ¿cierto? ¿Cómo considerar la apertura de nuevas líneas dentro de lo que se tiene hasta el momento, ¿cierto? Me refiero es básicamente si los profesores, independientes de su quehacer o su background académico, el consejo o el mismo posgrado debería considerar apertura de muchas líneas, ¿cierto? O ir cerrando esas líneas, ¿cierto? Y lo otro es, la escuela, como dijiste ahorita, pues hemos evolucionado mucho en muchos aspectos, ¿cierto? Cerrar las ideas a los profes es complicado, y pues yo tampoco lo veo con buenos ojos, ¿cierto? Las ideas y las propuestas siempre serán bien recibidas y cierto, y estudiadas, discutidas, por eso pues somos académicos. Entonces, ¿cómo considerar entonces la apertura de nuevos programas de posgrado dentro de la escuela?
sea apertura de nuevos programas tanto de maestría como de doctorado. Sería más bien ver lo que tenemos, enfocarnos más bien en unos pocos posgrados, integradores más que todo, o dejar volar estas ideas, dejar volar estos grupos y abrir nuevos programas de posgrado en los diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces sería como esas dos cosas que al interior de varios comités hemos siempre estudiado y siempre nos hemos preguntado, hemos hecho estudios de costos, es que no estudio de costos, de factibilidad, en fin, hemos hecho varias cosas, pero siempre nos queda en el aire aquella necesidad latente, si es necesario o no, enfocarnos mejor, o no sé, pues, ¿cuál sería tu opinión o tu pensamiento al respecto, Alejo y Carlos y Leo? Si es el caso. Yo quisiera, de pronto, digamos, como la experiencia en la jefatura del Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación, que también... Estoy escuchando muy mal, Alejo. A ver si tengo menos consumo de banda ahí, ¿vale? ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe, ahí está bien. Sí, perfecto. Bueno, ahí hay un asunto que es como relacionado con la experiencia mía en la coordinación de los posgrados de la Facultad de Educación. Y es que, digamos, en el doctorado en educación y en la maestría en educación presencial y en la maestría virtual de educación hay una gran cantidad de líneas. De hecho, por ejemplo, en la maestría hay más de 20 líneas, ¿cierto? Más de 20 líneas. Y con el agravante, a mi juicio, de que cada línea tiene, digamos, unos aspectos curriculares muy sui generis. Por ejemplo, digamos, cursos específicos de línea, que son, que ocupan más o menos, digamos, lo específico de la línea con respecto a la maestría, ocupa más o menos entre el 60 y el 70% de cursos específicos. Y si cada línea tiene sus cursos específicos, pues los costos son muy altos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Yo pienso que sí puede haber varias líneas, y eso fue una propuesta que realizamos, y es que esas líneas no sean líneas de formación, ¿cierto? Es decir, que no sean líneas en las cuales los estudiantes sigan una ruta casi única para 4 o 5 estudiantes, sino que, digamos, haya una formación de más o menos un 50, 60, tal vez un poco más, tal vez hasta un 70% de formación común, y que la diferencia de la línea la haga pues el desarrollo de los proyectos de investigación. Eso es posible hacerlo en ciencias sociales y en la Facultad de Educación. No sé qué tan plausible sea, digamos, por los objetos tan específicos que se están manejando en la escuela. Pero creo que si me lo preguntan a mí, yo diría que no es conveniente, porque eso se vuelve después un asunto muy difícil de manejar. Yo podría compartirte, Álvaro, una resolución del Consejo de Facultad en la cual se regula el asunto de la formulación de líneas con fundamento en los profesores, en los grupos de investigación, en la disponibilidad de profesores y de grupos para albergar a los estudiantes, y donde se da también algunas pautas para cuáles son las funciones de los coordinadores de línea, porque cada coordinador de línea, así la línea sea de muy pocos estudiantes, pues digamos, requiere de unas horas de trabajo, ¿no es cierto? Y también, digamos, cuando se trata, como digo, de cursos específicos de línea, el costo es muy difícil de mantener. Entonces ahí casi que los estudiantes tendrían que ser becarios, la inmensa mayoría de ellos, para que pudiera darse algo así. Pero podemos hablarlo, Álvaro, un poquito más detenidamente, y si quieres, pues yo te envío esta resolución del Consejo de Facultad para que de pronto puedas tener alguna idea de cómo se está regulando, y podemos hablar un poquito más de los desarrollos de las líneas allí. Te insisto, pues son distintos a los desarrollos de las líneas en el área de ciencias de la salud y en el área, por ejemplo, de ciencias básicas biomédicas, donde se puede tener un estudiante, ¿cierto? O 2 estudiantes, pero aquí sí es necesario tener por lo menos un número que garantice la sostenibilidad
financiera de los posgrados. Gracias, Alejo. En cuanto a los nuevos programas de posgrado. Este ha sido, perdóname que no recordaba la pregunta, pero con respecto a esto, hay que leer muy bien, por ejemplo, digamos, lo que ha sucedido en otras unidades académicas con las recomendaciones de las acreditaciones o las reacreditaciones de los programas de posgrado, en donde en buena parte de ellas se señala que, por ejemplo, si el campo es tan específico y es tan demandado, la idea es no desarrollar una línea, sino desarrollar un posgrado, pero para eso, digamos, sería necesario establecer, digamos, la factibilidad que hay y la necesidad del recurso humano en ese campo. Aquí, por ejemplo, digamos, se ha pensado en la facultad, por ejemplo, de educación, se pensó en que había líneas que eran afines, ¿no es cierto? Pero una vez creada la línea, es muy difícil que un profesor, un coordinador, por ejemplo, llega y diga, un coordinador de posgrado diga, no, lo que pasa es que estas líneas pueden integrarse, porque eso pues puede generar muchos conflictos en ocasiones. Entonces aquí, de pronto, la generación de doctorados tendría que ser con mucha, a mi juicio, con mucha especificidad y una demanda, digamos, garantizada de un número de estudiantes y del mantenimiento en el tiempo, es decir, cuántas cohortes habría que formar para ese recurso, pero en la universidad, como sabemos, cuando o por lo menos hasta donde yo sé, no nos preguntamos cuántos se necesitan de tal o cual especialización, maestría o doctorado, sino que eso se da en el tiempo y se va dando por demanda. Es decir, si hay estudiantes inscritos, lo digo de manera quizás muy simple, pero si hay estudiantes inscritos es porque hay demanda. Pero yo creo que sí es necesario hacer esos estudios de factibilidad que tú mencionas y saber, digamos, las audiencias a los cuales estaría dirigidos los posgrados. Muchas gracias. Aquí voy a leer algunos comentarios que hacen. El profesor Jesús Alonso dice: valoro lo de la noción del territorio y del contexto en el proceso de formación integral de los estudiantes. Lo desarrollamos desde el componente sociohumanístico. También valoro lo del énfasis de lo transdisciplinar. También dice Carlos Contreras que sería interesante hacer este ejercicio con egresados del programa de MIA. También la profe Margarita dice: muy bueno oír de las experiencias y observaciones desde sus puntos de vista, gracias. Y la profe Francia Elena dice: recordemos también que para muchas convocatorias se les está dando mucha importancia a las actividades de apropiación social que a veces nos cuesta aplicar, precisamente por la falta de interdisciplinariedad. El profesor Juan Carlos Méndez dice: bueno, debe retirarse, pero felicitaciones a los organizadores de la actividad. Y finalmente, Violeta Hernández dice: los laboratorios clínicos, industriales y ambientales tienen muchas áreas a la automatización. La capacidad del mercado colombiano de absorber profesionales en investigación es muy reducida, entre otros factores de nuestro entorno. ¿Qué retos impone esto a la transdisciplinariedad y al foco en el sujeto? Debería también contemplarse la formación de perfiles más gerenciales. Si uno de ustedes nos puede dar respuesta a estas preguntas, sería muy valioso. Gracias. No sé si de pronto Carlos quisiera hacer un comentario sobre esta pregunta. Pues Leo, muy atrevido, pero bueno, hagámosle. Yo creo que Alejandro también puede ayudar mucho en este aspecto, pero esta la puedo... Espérate, ¿qué pasó con...? Aquí sí. Listo. Resulta y sucede que escuchando a mis compañeros, a mis colegas egresados, muchos dicen que efectivamente esto es un nuevo reto en los nuevos campos, ya que algunos se han desempeñado en áreas como la comercial, otros en las áreas investigativas. Tengo varios compañeros pues que están vinculados a procesos de investigación en PCET, en la Facultad de Salud Pública, en la SIU, y un compañero pues Fran Jason que está
en Europa realizando sus diferentes procesos investigativos en nanotecnología y demás aplicable a la salud. Y tengo otros compañeros que tienen una visión gerencial, como lo planteaba la compañera. Y cuando nos hacíamos esa pregunta, se daba la necesidad en su momento por una materia que tuvimos que se llamó administración de, venga, ¿y qué pasará el día de mañana? Sí, ¿cierto? O sea, se partía desde una hipótesis que nos llegaban a gerenciar nuestros propios laboratorios o gerenciar de pronto procesos comerciales como las diferentes casas, valga la redundancia, comerciales que existen en el medio. Entonces la pregunta es, si muchos de nuestros compañeros, colegas y demás ven que hay un mercado laboral emergente en todo este tema de la automatización, porque la automatización exige ya otros nuevos componentes formativos para impulsar estos productos en diferentes lugares, como un compañero que lo realiza en toda Latinoamérica, es asesor de Siemens Diagnóstica. ¿Qué hacer para que la escuela nos dé o dé estas herramientas gerenciales y administrativas para que cuando salgamos con un pensum tengamos esas nociones, esas nociones de este conocimiento? No necesariamente es que nos digan pues y que seamos administradores o gerentes, pero sí al menos que existe la posibilidad y que a partir de ahí usted ya se va perfilando, porque esto existe y como vuelvo al tema del contexto, esto puede suceder, ¿ya? Entonces considero importante y pertinente realizar estos cambios, o más bien si se está haciendo, me disculpo si de pronto estoy siendo impreciso en que de pronto se está haciendo, pensar en esos mercados del mañana, porque recordemos, y como se ha hablado acá, esta nueva visión por lo transsectorial nos lleva a pensar que el mundo ya no tiene fronteras, el mundo ya es un solo territorio por el tema de la globalización, es de pensarnos que el conocimiento es igual. Entonces, por lo tanto, tenemos esos nuevos retos. Aprovecho el espacio ya para terminar y decir otra cosa, y es que muchas veces, y comparto la experiencia dentro de estas asignaturas, conocimientos o materias, a veces las vemos como el relleno, ¿cierto? Y creo que ese planteamiento lo tienen muchos de nuestros estudiantes actualmente, y también queda la duda es cómo hacer para que no se vea como el relleno, sino que se vea como ese complemento a la transdisciplinariedad, que es lo que le estamos buscando nosotros en este momento. Y también lo más importante, considero yo, que cada materia no hable como una isla aparte, que cada materia hace parte del todo, que es la carrera, porque a veces sucede que no solamente en los procesos formativos, sino también laborales, muchas áreas son islas independientes. No, desde la universidad tenemos que inculcar ese tema de que todos hacemos parte del todo. Entonces considero que hay parte la transsectorialidad de la que tanto estamos buscando. Alejandro. Sí, yo creo que ayer nosotros hablábamos de algo que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que una de las cosas que más hemos mencionado es la palabra importante. Y es que, a ver, alguien preguntaba ahorita si para ampliar la gama de posibilidades de los estudiantes ya como egresados, sería una pregunta dirigida a mí, si sería necesario ampliar las electivas, ¿cierto? Las electivas, las materias electivas. Pues yo diría que eso podría ser una vía, pero el asunto es que el plan de estudios se atomizaría, se llenaría de una cantidad de cursos, y muchos de ellos inclusive no responderían a la normatividad o a la, digamos, administrativa de la universidad, donde si hay menos de un determinado número de estudiantes, pues no se pueden abrir los cursos. Pero más allá de esto, creo que lo más importante, y sería una pregunta de investigación, una pregunta para desarrollar una investigación: ¿cuál es el impacto de las prácticas profesionales de los estudiantes en su futuro desarrollo profesional? Creo que eso sería como muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque la idea no es de pronto diversificar los cursos, sino, respondía yo a este colega que nos envió la pregunta, es diversificar los escenarios. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho en la escuela, que creo que ha sido muy buena, es el asunto de las prácticas selectivas,
¿cierto? Porque estas prácticas dan cuenta incluso de escenarios quizá no previstos dentro de las prácticas profesionales de los escenarios, esos escenarios que existen, ¿cierto? Quizás, digamos, más allá de eso, eso abre muchas posibilidades. Entonces sería ampliar los escenarios en los que los estudiantes pudieran participar, ¿cierto? Y eso seguramente les abre pues como, insisto, estas posibilidades, otras posibilidades de desarrollo profesional. Hasta ahí. Profe, muchas gracias, profesor Alejandro. Bueno, ya vamos llegando al final de este foro. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, al profesor Alejandro Mesarango, a Carlos Andrés Acevedo Montoya, gracias por estar con nosotros y compartir sus conocimientos. De igual forma, al profesor Leonardo Ríos Osorio por haber moderado esta actividad. De igual forma, al director de la Escuela de Microbiología, el profesor Ricardo Velasco, a todos los estudiantes, profesores, egresados, empleados, jubilados, amigos de la escuela y demás invitados que nos acompañaron en la tarde de hoy. De igual forma, los invitamos a que llenen la encuesta donde nos interesa conocer sus ideas, sus preguntas, sus inquietudes y una forma de mejorar estos procesos. Les seguiremos enviando información. Recuerden que el próximo foro será el 11 de agosto a través de un enlace en Zoom. Se los compartiremos previamente y el tema será el rol del microbiólogo, la microbiología en la pandemia y la pospandemia, cuyo objetivo es reflexionar sobre el potencial de la microbiología, el rol del microbiólogo para el desarrollo científico del país y la lucha contra la pandemia por la COVID-19, desde diferentes perspectivas: salud, diagnóstico clínico y analistas de datos y biotecnología. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Los que no pudieron estar en este momento, recuerden que la grabación queda alojada en el Facebook Live de la Escuela de Microbiología y luego la pondremos en el canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Muchas gracias, esperamos que tengan una feliz tarde y cuídense mucho, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos, muy amable. Gracias, Carlos. Gracias, Leo. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias.